dicho de que sí o sí se tiene que presentar un trabajo por docente, el mejor trabajo impreso. Entonces, eso quiere decir que no se puede repetir otra monografía. Así que van a tener que hacer su monografía nomás para Nato también. Ya yo voy a escoger la mejor que haya para poder imprimirla y presentarla en la jefatura de carrera. Ya el plazo que nos han dado ellos es hasta el 6. Eso implica que yo tenga que imprimir, tenga que llevar a hacer empastar y demás cosas, y eso es con tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a recibir sus monografías hasta el 3. El 3, a ver, me voy a fijar qué día es. El sábado 3, ¿ya? El sábado, no, y eso. Hasta el viernes 2, por favor, porque tengo que leer una por una para ver cuál está mejor. Entonces, el viernes 2 hasta las 8 de la noche tienen que subir su monografía. Espero yo también hasta esa fecha tener ya todas las notas, cosa de que si no está hasta el 2, 8 de la noche, no les pongo su nota. Así me lloren, me hagan llamar la atención con jefatura, lo que quieran, pero yo no pongo su nota después del viernes 2. Ya, porque entiéndanme también de que es muy tedioso de estar poniendo su nota día a día, fijarse quién subió, quién no subió, al otro día volver a abrir la carpeta, volver a ponerle sus notas. Entonces les estoy dando una hora y un día para que puedan subir sus monografías, ¿ya? Y vuelvo a repetir, así me lloren, así vayan a quejarse, vayan a hacer huelga de hambre a la puerta de la universidad, me hagan llamar la atención, no abro mi computadora después del viernes 8 de la noche. ¿Alguna duda que tengan? Eso, doctora, buenas tardes. ¿Puede ser en grupo o sí personal cada quien? La anterior clase ya les había dicho que las monografías tienen que hacer grupos de 10 para poder hacer. Las 10 personas hacen un tema, pero eso tiene que cada uno de los 10 integrantes del grupo tiene que subir su monografía personal, porque ahí recién me habilitan la carpetita para poner su nota. Y tienen que hacer en el formato APA, por favor, eso es obligatorio. Está bien, doctora, gracias. ¿Ya? De igual manera, Doctora, dime. ¿puede ser menos de 10? ¿Pueden ser 7? Creo que, ay, no sé exactamente, son 53 inscritos, la verdad no sé cuántos han abandonado, pero yo creo que da para que hagan un grupo de 7. Ya, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doutora, a monografia, por ser teórica, pode fazer junto com outras pessoas de grupo B2 ou B3, porque é uma monografia de investigação, sim? Maristela, si me habla en portugués no le entiendo. As monografias, doutora, podem ser feitas com outras pessoas de grupos B2, B3? No, no. Como les digo, son 53 inscritos. Ya el hecho de que yo les haya dicho de que hagan un grupo de 5, otro de 3, imagínense cuántas monografías voy a tener que leer. Entonces, por favor, a lo máximo tienen que haber, supongamos que se han retirado, qué sé yo, 5. Entonces, 4 grupos de 10 sí o sí tienen que haber. Está bem, Ya, por favor, graças. eso les voy a encargar, porque lo que menos tengo es tiempo para leer monografías. Si no, les decía que cada uno haga su monografía, ¿no es cierto? Entonces, por favor, grupos de 10 para que así tengan menos monografías para revisarlas, porque, como les digo, tengo que revisarlas bien ahora desde la primera letra hasta el último punto, porque eso tenemos que presentarlo impreso.
Está bien. Gracias, doctora. De cualquier tema pueden hacer. Obviamente con respecto a medicina, ¿no? No siempre que tenga que ver con anatomía, como les dije, pueden hacer, qué sé yo, alguna cardiopatía, pueden hacer de tuberculosis, no sé, cualquier cosa, ITS, es lo que quieran, Está bien, ¿ya? gracias. Ok, ahora sí empezamos el tema. Ya, saben que esta parte de músculos, si no han leído la parte de, si no tienen ya clara todas las estructuras que hemos visto en la parte ósea, difícilmente me van a entender, porque aquí solamente hablamos de dónde se origina, a dónde se inserta y cuál es la acción de cada músculo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora los músculos que componen el miembro superior, que de igual manera que la parte de osteología, los músculos están divididos en 4 regiones, que va a ser los músculos del hombro, los músculos del brazo, los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Empezamos a describir los músculos del hombro. Estos músculos van a estar divididos en 4 grupos, que va a ser el grupo anterior, el grupo medial, el grupo posterior y el grupo lateral. Dentro del grupo anterior tenemos 2 planos, el plano profundo y el plano superficial. Dentro del plano profundo vamos a tener 2 músculos que va a ser el subclavio y el pectoral menor, y dentro del superficial van a tener al pectoral mayor. El grupo muscular medial está compuesto por un solo músculo, que es el serrato anterior o serrato mayor. En el grupo muscular posterior tenemos todos los músculos que están en la parte posterior de la escápula. Ya como hemos escuchado, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, redondo menor y el dorsal ancho. Y en el grupo muscular lateral, de igual manera, tenemos un solo músculo, que es el deltoides. Empezamos por el músculo subclavio. Como su nombre lo dice, ¿no? Va a estar por debajo, debajo de la clavícula. Este músculo se va a extender desde la cara superior del primer cartílago costal y va a ir a la cara inferior de la clavícula, ya donde tenemos ahí al surco del músculo subclavio, ¿no es cierto? La acción de este músculo va a ser descender la clavícula y el hombro, y por el hecho de que está insertado en la costilla, también va a actuar como inspirador y va a elevar la primera costilla. El músculo pectoral menor, este es nuestro pectoral menor, ya donde, bueno, pueden ver que es un músculo triangular, es un músculo delgado, va a ser aplanado y se va a extender desde el borde superior y lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla y va a ir a insertarse hacia la apófisis coracoides. Este músculo, como pueden ver, está situado por debajo del músculo subclavio, ¿ya? El cual van a quedar separados por este espacio que se conoce con el nombre de espacio clavipectoral. La acción de nuestro pectoral menor va a ser descender el muñón, ¿ya? Y también va a actuar como inspirador. El pectoral mayor, acá lo tenemos al pectoral mayor, es un músculo de igual manera triangular, es un músculo ancho, ¿ya? Y se encuentra pues situado en la parte anterior y superior del tórax, ¿no? Va a tener 3 porciones, por el hecho de que es grande, tiene 3 porciones. Va a tener la porción clavicular, esta de acá, la porción esternocostal, y también va a tener la porción abdominal, que vendría a estar por acá. En la porción clavicular va a tener inserción en los 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula. Ya en su porción esternocostal va a tener inserción
en la cara anterior del esternón, en los primeros 5 a 6 cartílagos costales, y en su porción abdominal va a ir a originarse de la vaina del músculo recto del abdomen. Y su inserción va a ser en el labio anterior del surco intertubercular. La acción de este músculo va a ser aductor y rotador medial. Pasamos al grupo muscular medial. Acá tenemos a un solo músculo que es el serrato anterior o también llamado serrato mayor. Este músculo va a estar pegado a la pared lateral del tórax, ¿ya? Y se va a extender sobre las 10 primeras costillas y va a ir a terminar en el borde medial de la escápula. Pero en su origen este músculo va a tener 3 fascículos, que va a ser el fascículo superior o la primera porción, que va a ir del borde lateral de la primera costilla, de la cara externa de la segunda costilla, y va a ir hacia la cara anterior de la escápula. El fascículo medio o segunda porción va a ir de la cara externa de la segunda, tercera y cuarta costilla y va a ir a insertarse al borde medial de la escápula. Y el fascículo inferior o tercera porción va a ir de la cara externa de la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima costilla, las cuales se van a entremezclar, se van a encajar con las digitaciones del músculo oblicuo externo del abdomen, ya que va a formar parte de la pared anterolateral del abdomen. La acción de este músculo va a ser mantener a la escápula contra el tórax posterior y va a también ayudar a desplazar la escápula hacia anterior, hacia lateral, va a dar rotación a la escápula y también va a elevar lo que es el muñón. Y obviamente que por ser insertado en las costillas también va a actuar como inspirador y va a ayudar a elevar las costillas. El grupo muscular posterior, como les había dicho, acá tenemos al subescapular, al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo menor, redondo mayor y al dorsal ancho, ¿no es cierto? Entonces, hablando del subescapular, este músculo es un músculo de forma triangular, ancho, grueso, que va a estar situado en la parte anterior de la escápula, ¿no es cierto? En sí, en la fosa subescapular que vamos a encontrar en la cara anterior de la escápula. Y va a terminar, o se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. La acción de nuestro subescapular va a ser la rotación medial del brazo y todos este grupo que acabo de mencionar, al subescapular, al supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, menor y el dorsal ancho, van a también ayudar a que la superficie articular esté en contacto íntimo con el hombro, ¿ya? O sea, en otras palabras, van a ayudar a que se refuerce esta articulación. El supraespinoso va a estar originándose de la fosa supraespinosa y también en la cara profunda de la fascia que va a recubrir a este mismo músculo y va a terminar en el tubérculo mayor del húmero. Su acción va a ser elevador y abductor del brazo. El infraespinoso. Este infraespinoso va a estar originándose en la fosa infraespinosa, en el tercio medial de la fascia infraespinosa, en el tabique fibroso que va a separarlo de los músculos redondo mayor y redondo menor, ya, del fascículo posterior del músculo deltoides, y va a ir a insertarse al tubérculo mayor del húmero. La acción de este infraespinoso va a ser rotador lateral y abductor. El redondo menor. El redondo menor va a ir del borde lateral de la escápula hacia el tubérculo mayor del húmero, ¿no es cierto?
La acción de este nuestro redondo menor va a ser rotador lateral y abductor. El redondo mayor. Este redondo mayor va a estar situado por debajo del redondo menor, ¿no es cierto? En la parte inferolateral de la fosa infraespinosa y va a ir hasta el labio posterior del surco intertubercular del húmero. La acción de este músculo va a ser rotador medial y aductor del brazo. El músculo dorsal ancho. Aquí lo vemos al dorsal ancho que va a cubrir casi toda la parte posterior e inferior del tronco, ¿verdad? Y también va a contribuir a formar lo que es la pared posterior de la axila. Se va a originar, se va a originar desde las apófisis espinosas y los ligamentos supraespinosos de las 6 últimas vértebras torácicas y las 5 vértebras lumbares. También se va a originar en la cresta sacramedia, en el tercio superior de la cresta ilíaca y en la cara externa de las últimas 4 costillas. Va a ir hacia el ángulo, aquí podemos ver, va a ir hacia el ángulo inferior de la escápula para ir a insertarse, como ven acá, al surco intertubercular del húmero. La acción de este nuestro dorsal ancho va a tirar posteriormente del brazo y le va a dar rotación medial. También va a ayudar a elevar el tronco. El grupo muscular lateral, aquí tenemos un solo músculo, que es nuestro músculo deltoides, donde se va a originar superiormente en el borde anterior y la cara superior de la clavícula, en el acromión, en la espina de la escápula, y va a terminar en la cara anterolateral de la diáfisis del húmero, en el tubérculo deltoideo, ¿no es cierto? O la B deltoidea. Y su acción de este músculo va a ser el abductor del brazo. Aquí por debajo de este músculo del deltoides vamos a encontrar una bolsa sinovial que se denomina bolsa sinovial subdeltoidea, ya que va a ser la que va a separar al músculo de la articulación y también de los tendones que van a estar reforzando la articulación, ¿no? Es como les digo, como una colchoneta que va a estar ahí esta bolsa sinovial. Bien, pasamos a los músculos del brazo. Aquí en los músculos del brazo vamos a tener, hay 2 grupos musculares. Que va a ser el grupo muscular anterior, que van a estar compuestos por los músculos flexores, y el grupo muscular posterior, que va a estar compuesto por los músculos extensores. En los flexores se van a dividir, vamos a encontrar a lo que son los 2 planos, que va a ser el plano profundo y el plano superficial. En el plano profundo vamos a tener al coracobraquial y al braquial. Y en el plano superficial vamos a tener al bíceps braquial. Mientras que en el grupo posterior, en el grupo de los extensores, solamente vamos a tener a un músculo que va a ser el tríceps braquial. ¿Ya? Ahora sí, empezamos con el músculo coracobraquial, que va a ser el plano profundo del grupo anterior, ¿no es cierto? Este músculo
va a tener origen del lado medial del vértice de la apófisis coracoide, ¿ya? Y va a ir a terminar en la cara anteromedial del húmero, ¿ya? Y este músculo, la particularidad que va a tener este músculo es que va a estar dividido en dos fascículos, ya, porque el nervio músculo cutáneo lo va a atravesar, o sea, lo va a perforar este músculo, ese nervio, el nervio músculo cutáneo. La acción de nuestro coracobraquial va a ser desplazar el brazo hacia anterior y hacia medial. El músculo braquial, nuestro braquial, va a ir del borde anterior de la cara o de las caras anteromedial y anterolateral del húmero y va a terminar en la parte inferomedial de la cara inferior de la apófisis coronoides, exactamente en la tuberosidad del cúbito, ¿no es cierto? La acción de nuestro músculo va a ser flexión del antebrazo sobre el brazo. Pasamos al grupo, al plano profundo del grupo anterior, y ahí lo vamos a tener al músculo bíceps braquial. Este bíceps braquial en la parte superior va a tener dos cabezas, que es la cabeza corta y la cabeza larga. La cabeza corta va a nacer de la cara lateral del vértice de la apófisis coracoide y la cabeza larga del tubérculo supraglenoideo. Y va a ir a terminar, ambos van a ir a terminar, o sea, se van a unir y van a terminar en un solo tendón, ya a la altura del pliegue del codo, en la tuberosidad del radio. La acción de nuestro bíceps braquial va a ser flexor del antebrazo sobre el brazo. El grupo muscular posterior, estamos hablando que teníamos un solo músculo que va a ser el tríceps braquial, ¿no es cierto? Nuestro tríceps braquial, como vemos, va a ocupar la región posterior del brazo y va a tener superiormente tres porciones, que es la cabeza larga, ya que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y en los extremos superior del borde lateral de la escápula, y va a ir a terminar en la parte posterior de la cara superior del olecrano. Nuestra cabeza lateral, que vendría a ser esta, se va a originar de la cara posterior del húmero, que va a estar situada superior al surco radial, del nervio radial, ¿ya? Y termina en la parte posterior de la cara superior del olecrano. Y la cabeza medial se origina de la cara posterior del húmero, situada inferior al surco del nervio radial, y va a terminar en el olecrano. La acción de nuestro tríceps braquial se va a extender, va a extender el antebrazo sobre el brazo. Y ahora nuestros músculos van a formar lo que son unas estructuras anatómicas que se va a conocer con el nombre de triángulo escápulo-humeral, que va a venir a ser todo nuestro triángulo escápulo-humeral, los cuales el límite van a ser que vendría a ser nuestro redondo menor, el dorsal ancho, que no se lo puede ver, que estaría por acá. Vendría a ser el redondo mayor y lateralmente lo tenemos al húmero. Ese es el triángulo escápulo-humeral, ¿ya? Triángulo escápulo-humeral queda dividido en otras estructuras por este músculo, que vendría a ser la cabeza larga del tríceps. Y las estructuras que se forman van a ser nuestro cuadrilátero húmero tricipital, que va a dar paso al nervio axilar y a los vasos circunflejos humerales posteriores.
va también a formar lo que es nuestro triángulo húmero tricipital, y vamos a tener al triángulo homotricipital. Este triángulo homotricipital está atravesado por la arteria circunfleja de la escápula, ¿ya? Los límites, pues ya ahí se dan cuenta, ¿no es cierto? Si hablamos, por ejemplo, de este cuadrilátero húmero tricipital, ¿cuáles van a ser los límites? Este que vendría a ser el redondo menor, la cabeza larga del tríceps, el redondo, el redondo mayor y el húmero, ¿no es cierto? Húmero. Ahí están los límites. Bien. Tenemos otro triángulo también a este nivel, que es el triángulo deltopectoral, como su nombre lo dice, deltoides y pectoral. Entonces sus límites va a ser el borde anterior del deltoides y el pectoral mayor, y también la clavícula, ¿no es cierto? El contenido de este triángulo deltopectoral va a ser la vena cefálica. Pasamos a los músculos del antebrazo. Aquí sí, pues, es complicado porque tenemos 20 músculos que tenemos que describir, ¿ya? Y van a estar divididos en 3 grupos musculares: el anterior, el posterior y el lateral. El anterior divididos en 4 grupos que de profundo a superficial van a ser: en el plano profundo va a estar el pronador cuadrado, en el plano de los flexores profundos, el flexor profundo de los dedos y el largo del pulgar, en el plano de los flexores superficiales, el flexor superficial de los dedos, y los más superficiales, que vendrían a ser los epicóndilos mediales, que van a ser el pronador redondo, el palmar largo, flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. En el grupo posterior, ya van a estar todos los extensores, pero divididos también en 2 grupos. En el plano superficial, que lo vamos a tener al anconio, al extensor cubital del carpo, el extensor del meñique, al extensor de los dedos. Y en el plano profundo, al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Y en el grupo lateral tenemos 4 músculos, que es el supinador, el extensor radial corto del carpo, extensor radial largo del carpo y el brachioradial. Bien, empezamos con el grupo anterior, plano profundo, que teníamos al pronador cuadrado, ¿no es cierto? Este pronador cuadrado es este músculo que vemos acá, que se va a originar del cuarto inferior del borde anterior y de la cara anterior del cúbito, y va a ir a insertarse al cuarto inferior de la cara anterior del borde anterior del radio. La acción de este músculo va a ser pronación del antebrazo y de la mano. Dentro del grupo anterior ya pasamos al otro plano, que es el plano de los músculos flexores profundos. Aquí tenemos al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar, pero también acá tenemos que describir a los músculos lumbricales. Ya ahora se van a dar cuenta por qué. Empezamos con el flexor profundo de los dedos. Como dice, de los dedos, ya aquí van a ir entonces a los 4 dedos, ¿no es cierto? Y es este nuestro músculo, el que está pintado de azul. Este flexor profundo de los dedos ya nace de los 3/4 superiores de la cara medial y anterior del cúbito, de la apófisis coronoides, de la aponeurosis tendinosa y de la membrana interósea del antebrazo, del borde interóseo del radio, de la tuberosidad del radio, y se dirige para terminar en un tendón largo en la cabeza anterior de la base de la falange distal. Ya, en este músculo, sobre este músculo, vamos a decirlo así, va a descansar lo que es la arteria y el nervio cubital. Entre lo que es el flexor profundo de los dedos, o sea, entre este músculo y el flexor largo del pulgar, que es este, ya va a discurrir
va a estar aquí entre estos dos músculos el nervio mediano, el nervio interóseo anterior y la arteria interósea anterior. La acción de nuestro músculo va a ser flexionar la falange distal sobre la falange media sobre la falange proximal y la falange proximal sobre los metacarpianos, ¿ya? Y la mano sobre el antebrazo. Los músculos lumbricales ya se van a encontrar en la región palmar media, entonces van a estar situados a este nivel. Entre los tendones del flexor profundo, ¿ya? Y van a ser enumerados como lumbricales 1, 2, 3 y 4. Espérenme un ratito, por favor. Ya. Se originan del borde lateral, ¿ya? Y la cara anterior del tendón del flexor profundo de los dedos. O sea, de estos tendones se van a originar estos músculos. Y van a terminar en la cara lateral del tendón del extensor, o sea, de los músculos que están posterior, ¿no es cierto? Del dedo que les corresponde. La acción de nuestros músculos lumbricales va a ser flexionar la falange proximal y va a extender las falanges medias y distales. Y nuestro flexor largo del dedo pulgar, que vendría a ser el verde, de acá, como dice pulgar, pues el tendón va a llegar al dedo pulgar, ¿no es cierto? Se va a insertar en la cara anterior, se va a originar, perdón, en la cara anterior del radio, de la apófisis coronoides, y termina en la cara anterior de la base de la falange distal del dedo pulgar. La acción de este dedo va a ser flexionar la falange distal sobre la proximal y la proximal sobre el metacarpiano. Pasamos al otro plano, que es el plano de los flexores superficial de los dedos. Y aquí vamos a tener este solo músculo, que lo vemos acá. Se va a insertar superiormente, como ven, por medio de dos cabezas. Ya una cabeza que va a ser la húmero-cubital y la otra que va a ser la radial. Entonces, esta húmero-cubital se va a desprender del epicóndilo medial y de la apófisis coronoides, y la cabeza radial ya se va a originar en el borde anterior del radio. Van a formar este arco tendinoso, las fibras van a seguir descendiendo, se va a originar sus tendones, los cuales van a ser dos superficiales y dos profundos. Ya los dos superficiales van a ser del dedo 2 y 3 y los profundos van a ser del dedo 1 y del dedo 4. En otras palabras, los laterales van a ser los profundos y los superficiales van a ser los medios, ¿no es cierto? Bien, llegan a la mano, van a llegar a la mano, caminan sobre los metacarpianos, ahí, y a la altura de la falange proximal, como ven aquí, ya se va a bifurcar. Aquí se nota su bifurcación, ¿verdad? Ahí se van a bifurcar y van a estar abrazando a este otro tendón que vendría a ser el tendón del flexor profundo de los dedos. Siguen su trayecto y van a ir a insertarse a la base de la falange media. ¿Ya? Aquí no sé si pueden ver lo que acabo de describir. Este vendría a ser el tendón del flexor superficial. Ya va a ser como un ojal para que pase el otro nervio, ¿no es cierto? Que es el nervio del flexor profundo de los dedos. Y a esto, lo que ven aquí, se denomina con el nombre de tendón perforado y de tendón perforante. ¿Ya? Los cuales, entonces, donde se unen estos dos tendones, se va a formar el quiasma de Campbell. En este caso, ¿cuál vendría a ser el tendón perforado?
A ver, ¿cuál es el tendón perforado? Creo que están con hambre, ¿no? Su glucosa ya está por debajo de los límites. Ya sigamos. La acción de este músculo, bueno, ya les dije la acción, ¿no? Bien, continuamos entonces con el último grupo, con el último plano del grupo anterior, que es los epicóndilos mediales, superficiales. Aquí tenemos 4 músculos, cuya inserción de los 4 va a ser la misma, ¿ya? Que van a estar en el epicóndilo medial. Y va a ser el pronador redondo, va a ser el flexor radial del carpo y va a ser, perdón, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. El pronador redondo, que vendría a ser este de rojo acá, o este que estamos viendo acá, este, ¿ya? Va a tener de igual manera, en la parte superior, en su origen, va a tener 2 cabezas. Una que va a ser la humeral, que se va a originar del epicóndilo medial, y la otra, la radial, que se origina de la apófisis coronoides. Y van a terminar en la cara lateral del radio. ¿Ya? Su acción de este músculo va a ser pronación. Este otro que vendría a ser el flexor radial del carpo, que sería este, nuestro flexor radial del carpo, se va a originar, como ya dijimos, del epicóndilo medial y va a terminar en el tercio medial del radio, ¿ya? Y se va a convertir en el tendón que pasa por el túnel carpiano y se va a insertar en el segundo y tercer hueso metacarpiano. La acción de este flexor, su nombre lo dice, ¿no? Va a flexionar la mano sobre el antebrazo. El palmar largo, o llamado también palmar menor, que vendría a ser se origina en el epicóndilo medial, en los tabiques tendinosos que los van a separar del flexor radial y del flexor cubital y también del flexor superficial de los dedos, y va a terminar en la poneurosis palmar y en el retináculo flexor, o sea, en el retináculo de los músculos flexores. Algo interesante sobre este tendón del palmar largo es que con cualquier lesión que sufra nuestro tendón de Aquiles, se puede hacer un trasplante con este tendón. Se lo puede reemplazar en otros casos al tendón de Aquiles, pero solo con este tendón. La acción es la flexión de la mano sobre el antebrazo. Y el último músculo de este grupo, que es el flexor cubital del carpo, este que lo vemos acá, de igual manera va a tener 2 cabezas en la parte superior, que va a ser la cabeza humeral, que se va a desprender del epicóndilo medial, y la cabeza cubital del borde medial del olecrano. Y va a terminar en un tendón que se va a insertar en el hueso pisiforme y en la base del quinto metacarpiano y también del gancho del hueso ganchoso. La acción de este va a ser flexor del carpo y aducción del carpo. Bien, pasamos al grupo lateral, donde estos músculos se denominan también supinatos extensores, debido a la función que van a cumplir, ¿no? Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio radial y de profundo a superficial vamos a tener al supinador, ya nuestro supinador, que va a estar ubicado en la parte superior del radio y va a tener también 2 fascículos de origen, que va a ser el húmero radial o fascículo superficial que se va a desprender del epicóndilo lateral y el cúbito radial o profundo
que se va a desprender en el cúbito por debajo de la estocadura del radio. Y ambos fascículos van a ir a insertarse en el extremo superior del radio, ya por fuera de lo que va a ser la tuberosidad del radio. La acción de este músculo va a ser supinación. El extensor radial corto del carpo, que es este, el de verde, va a tener su origen en el epicóndilo lateral hasta va a ir a insertarse a la base del tercer metacarpiano. Su acción de este músculo va a ser extensor y aductor de la muñeca. El extensor radial largo del carpo, que va a venir a ser este, se va a originar en la cresta supraepicondilia lateral, va a estar por debajo del músculo brachiorradial y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Ya este músculo va a formar parte de lo que es la tabaquera anatómica. Más adelante vamos a describirla, la tabaquera anatómica. La acción va a ser extensor y aductor de la muñeca. Este es nuestro otro músculo que va a ser el brachiorradial. Ya se va a originar en el borde lateral del húmero, en la cresta supracondilia lateral exactamente. Y bueno, va a tener, va a formar un surco, que se conoce con el nombre de surco bicipital lateral. Y este surco va a estar formado ya por el brachiorradial hacia lateral y también por el extensor radial largo del carpo, estos dos hacia lateral o hacia afuera. Y hacia medial va a estar el bíceps braquial y el braquial, y el contenido de este surco bicipital lateral va a ser el nervio radial, la rama anterior de la arteria colateral radial y la recurrente radial. Este músculo es considerado el músculo satélite de la arteria radial, ¿ya? Y va a estar acompañada por el ramo superficial del nervio radial y ambos van a estar cubiertos por el músculo brachiorradial. Otra estructura que va a formar este músculo va a ser el canal del pulso, que va a estar aquí a nivel de la muñeca, ¿no es cierto? Que también vamos a hablar posteriormente de eso. Y la acción de este nuestro músculo va a ser flexor del antebrazo sobre el brazo. Bien, pasamos al grupo posterior. Aquí en el grupo posterior del antebrazo va a estar, como habíamos mencionado anteriormente, dividido en dos planos, ¿no es cierto? En el plano profundo y en el plano superficial. El plano profundo va a estar compuesto por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice, ¿no? Ahora vamos a describir cada uno de estos. Aquí lo vamos a tener que va a ser el abductor largo del pulgar. Este es nuestro abductor largo del pulgar, va a originarse en la cara posterolateral del cúbito, de la membrana interósea, de la cara posteromedial del radio, y va a ir a insertarse a la base del primer metacarpiano. Su acción de este va a ser abducir el pulgar y también la extensión del pulgar. El extensor corto del pulgar es este de acá. El extensor corto del pulgar, que vendría a ser este, ¿no? Ese. El extensor corto del pulgar se va a originar de la membrana interósea, de la cara posteromedial del radio, y se va a insertar en la base de la falange distal. El extensor largo del pulgar, que vendría a ser este de verde, se va a originar de la cara posterolateral del cúbito, de la membrana interósea, y se va a insertar en la base de la falange distal. Estos tres músculos, los que acabo de mencionar, el extensor corto, el extensor largo y el abductor, van a formar parte de lo que va a ser la tabaquera anatómica.
Y tenemos también en este grupo este músculo que es el extensor del índice. Este es nuestro extensor del índice, que vendría a ser este. Se va a... Perdón, aquí no hay una imagen que me... Aquí este es el extensor del índice. El extensor del índice entonces se va a originar de la cara posterior del cúbito, de la membrana interósea, y se va a insertar a nivel de la articulación metacarpofalángica del dedo índice, ¿no? El otro plano que vendría a ser el plano superficial, ya el origen de todos los músculos que van a componer este plano superficial va a ser el mismo lugar, o sea, el epicóndilo lateral. También se va a originar de la fascia antebraquial, que va a cubrirlos a estos músculos, y de los tabiques que los van a separar del resto de los músculos que van a estar en la vecindad de estos. Aquí lo vamos a tener a este, que va a ser el extensor de los dedos, las cuales sus inserciones van a ser a nivel de los metacarpianos, ¿ya? Y estos tendones van a dar unas fibras tendinosas, como ven acá, estas fibras tendinosas que se van a unir al tendón, que van a unir este tendón con el otro dedo, ¿no? La acción de este músculo va a ser extender los dedos, y también van a extender los dedos y a la muñeca. Este es nuestro músculo, que es el extensor del meñique. Este va a tener inserción en la base del quinto metacarpiano, donde se va a encontrar junto con el extensor, con el tendón del extensor de los dedos. Su acción, pues su nombre lo dice, ¿no? Va a extender el meñique. Este, que vendría a ser nuestro extensor cubital del carpo, va a tener su origen, pues va a ser el mismo que los anteriores, y su inserción va a estar insertado en el quinto metacarpiano, en el tubérculo medial, ¿ya? Y la acción va a ser extensor y aductor. El anconio, que es este, nuestro músculo que estamos viendo acá, va a tener origen en el epicóndilo lateral, ¿ya? Pero es un tendón independiente, no va a formar parte del tendón conjunto de los extensores, no, es un tendón independiente, y va a terminar insertándose en el borde lateral del olecrano. Su función de este va a ser ayudar a la extensión del antebrazo sobre el brazo, que va a trabajar junto con el bíceps braquial. Y por último, los músculos de la mano van a estar divididos en tres grupos, lo que es el grupo medio o palmar, que va a estar en toda esta región, el grupo lateral o tenar, que va a ser todo esto, que son los músculos destinados para el pulgar, y el el grupo hipotenar o medial, que van a estar destinados para el meñique. En el grupo lateral, ya, o en la región tenar, vamos a tener a nuestro aductor del pulgar, que va a venir a ser este, que va a tener dos fascículos. Bueno, aquí no se lo puede distinguir bien. El fascículo el fascículo oblicuo o carpiano, que se va a originar en el trapecio y en el grande, y el fascículo transverso o metacarpiano, que se va a originar a lo largo del segundo y del tercer metacarpiano, y va a ir a insertarse en la parte medial de la base de la falange proximal. Su acción va a ser aproximar. El flexor corto del pulgar, que vendría a ser este de igual manera va a tener dos cabezas, va a ser una superficial que va a originarse del trapecio y del retináculo flexor,
y va a tener una cabeza profunda que se va a originar del trapecio y del hueso grande, del trapezoide y del hueso grande. Y va a terminar en la base de la falange proximal y el hueso sesamoideo lateral. Su acción de este flexor corto va a ser flexionar la articulación metacarpofalángica del pulgar y también va a ser la oposición, ¿no? O sea, la abducción. El oponente del pulgar, que va a ser este, se va a originar en el trapecio, en el retináculo flexor y va a insertarse en el borde lateral del primer metacarpiano. Su acción de este va a ser desplazar el primer metacarpiano sobre la articulación de la muñeca. El abductor del pulgar, en esta imagen no podemos verla, no podemos verlo al músculo, pero vayan imaginándose sus inserciones y va a ser en el escafoides y en el retináculo flexor y también en el ligamento anular y va a terminar va a ser lateral a la base de la falange proximal del pulgar. Y su acción va a ser abducir el pulgar, ¿no? Separar el pulgar. Pasamos al otro grupo, al otro lado, al lado medial o a la eminencia hipotenar, ya que son los músculos que van a estar destinados al meñique. Aquí lo vamos a tener al oponente del pulgar, que va a ser del meñique. Se va a originar del retináculo flexor y del gancho del hueso ganchoso y va a terminar en el borde medial del quinto metacarpiano. La acción de este va a ser desplazar el meñique hacia adelante y hacia afuera, oponiéndolo al pulgar. El flexor corto del meñique, de igual manera no podemos verlo en esta imagen. Ya se va a originar del gancho del hueso ganchoso, también del retináculo flexor y va a terminar en la base de la falange proximal del dedo meñique. El abductor del meñique, que va a ser va a ir del hueso pisiforme hacia la falange proximal del meñique. La acción va a ser flexor y abductor, ¿no? Y el palmar corto del meñique, que tampoco lo podemos ver en la imagen, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un músculo cutáneo, o sea que se va a encontrar en íntimo contacto con la piel y el tejido celular subcutáneo y también la aponeurosis. Ya, se va a originar de lo que es la aponeurosis palmar y va a terminar en la cara profunda de la dermis. Es por eso que generalmente también cuando se está preparando el cadáver, si es que nos permite y está el cadáver con la mano abierta, no se lo puede sacar porque va junto con la piel. Y por último, el grupo medio, habíamos mencionado que está formado por dos músculos, que es los lumbricales y el interóseo palmar y el interóseo dorsal. Los lumbricales ya los habíamos descrito anteriormente, y estos interóseos palmares y interóseos dorsales, pues van a ser 4 palmares y 4 dorsales, y van a ocupar lo que son los espacios entre los metacarpianos, ¿no? Van a estar ahí, y van a terminar en la falange proximal. Ahí, estos de acá. Bien, ahora les había comentado que tenemos también otras dos estructuras anatómicas que van a estar limitadas por músculos. Y entre una de esas, pues es la tabaquera anatómica. Esta tabaquera anatómica la podemos encontrar acá, ya que es un espacio de forma triangular que únicamente se forma cuando el pulgar está extendido, ¿no es cierto? A ver, ustedes ahorita extiendan su dedo pulgar y ahí se va a formar un espacio, como un huequito que tienen ahí. A algunos se les nota más que a otros. Y esa es la tabaquera anatómica. Los límites de esa tabaquera anatómica van a ser el límite anterior, va a ser el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El límite posterior
va a ser el extensor largo del pulgar. El suelo va a estar formado por la apófisis estiloide del radio, por el escafoides, por el trapecio y la base del primer metacarpiano. Y el contenido va a ser el nervio y la arteria radial. Ya aquí, como está mostrando la imagen, estaríamos hablando de nuestro canal del pulso. Que bueno, esto me imagino que ya lo practican o lo han practicado mejor en soporte, ¿no es cierto? Cuyos límites entonces de nuestro canal de pulso sería su límite medial, el flexor radial del carpo, el límite lateral vendría a ser el tendón del brachio radial, el límite posterior, el tendón del flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado, y como contenido vendría a ser la arteria radial, ¿no es cierto? Esas son todas las estructuras y todos los músculos que vamos a encontrar en el miembro superior. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Se han podido dar cuenta que son hartos músculos, pero las inserciones no son difíciles, porque va exacto, o sea, puntual, de tal lugar a tal lugar, ¿no ven? El problema es que para que se ubiquen en las inserciones musculares tienen que saber hueso. Ahora tenemos la desventaja de que no hemos visto los huesos en práctica, pero por lo menos teóricamente y con la imaginación que tiene cada uno de ustedes, pues ya podrían estar formando ahí sus inserciones, si es que ya han estudiado hueso. Y bueno, y también hay que reconocer que este semestre, pues, quieran o no, ha habido fallas de la universidad en cuanto a los cadáveres, porque mucho mejor se puede ver en el cadáver, no las inserciones, pero por lo menos para ubicarse en los planos musculares, sí se puede trabajar bien en el cadáver, ¿no? Pero las inserciones de igual manera no los van a ver, igual tienen que imaginárselos, tienen que aprendérselos de memoria. En músculo no hay otra más que memoria. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que pasábamos mejor campo, pero mejor las clases en la noche, ¿no? Ahorita están bloqueados de hambre. Doutora. É melhor pela noite, doutora. Sí, ya me he dado cuenta. Me Les está permito. faltando glucosa, Nos choqueaba todo, doctora, con pasar clases a esta hora. ¿verdad? No, si por mí también hubiera sido mejor en la noche. Ni sabía de la clase de... Como que no, si les dije las teorías normales y si las veces que estábamos pasando teoría, o perdón, las presenciales y cambiamos este horario, era porque yo práctica ya y no me da para llegar a mi casa en los 10 minutos que tengo de 11:50 a 12. Y en la universidad pasar clases virtuales, Dios mío, es la peor cosa que puede haber. En ningún lugar hay estabilidad en el internet. No hay ni wifi, pero doctora. No, pues no da, así que por eso les Esse dije, horário vemos en la não noche. raciocinamos bem, doutora. Es que yo pensé que no les pregunté tampoco porque pensé que no iban a querer y pensé que iban a querer que se respete el horario, porque hay muchos que no pueden entrar el jueves en la noche. Y por eso dije, bueno, como su horario es a esta hora, bueno, a esta hora. Pero ya me he dado cuenta que vamos a tener nomás que volver al otro, porque ahorita están 0. Bien, a ver, para terminar la clase,
La siguiente semana, la verdad no sé si es que vamos a seguir con esto del paro o vamos a seguir virtual, pero de igual manera, sea virtual o sea presencial, la siguiente semana, la segunda práctica, van a tener su examen, su primer procesual, ya que va a ser solo músculos. Voy a esperar a que, o quieren dar huesos y músculos. Uno de cada vez, doutora. Primero hueso. Sí, doctora. Primero hueso. Huesos primero. Es que yo decía huesos dejarlo para después, por si volvemos a clases la Ya, siguiente claro. semana y ver en práctica y evaluarles en práctica. Pero Vamos a volver a clase, doctora, como están las cosas, sí. La Navidad dice. El año, no vamos a ver al año con usted. Oliver, ¿qué esperanzas das? Así es siempre, doctora. Ya. Solo digo la realidad. Es la realidad. Sí, probablemente sí. Por eso Como le digo, digo, primero demos hueso y todo músculo. ya, a ver, me voy a planificar bien eso. Ya, primero demos huesos entonces, porque el problema es de que como ahora van a trabajar para su monografía, entonces voy a tener que hacerles valer la monografía, por lo menos 10 puntos. Antes, como les decía, suban cualquiera la que tengan, o sea, no era nada lo que iban a hacer, entonces por eso no les hacía valer la monografía. Ahora les voy a hacer valer. Y me voy a ver si sería 10 la monografía, tendríamos solamente 3 exámenes para dar. Y nos falta arterias y nos falta nervios. Así que un examen tiene que ser sí o sí de 2 temas. Arterias y nervios sería uno, ¿no? Sí, arterias y nervios sería un tema. Sí, mejor. Y otra sería Uno músculo y hueso, uno huesos. músculos, uno arterias y nervios y otro su monografía. ¿Ya? Entonces la siguiente semana, la segunda práctica, van a dar el examen de hueso. Você vai passar algum tema de monografia, doutora?